Hola mis amados hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, bienvenidos al Ven Sígueme Express. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy y sé que se deben estar preguntando, Liz, ¿qué te sucedió? ¿Qué está pasando? Bueno, tuve un pequeño accidente en mi boca, pero eso no nos va a detener para tener la clase del día de hoy, así que ignórenlo y concentrémonos en la clase. Y sin más preámbulos, veamos lo que nos trae el Ven Sígueme para esta semana. Primero, puedo declarar el Evangelio en toda circunstancia. Muy bien, tenemos bastante que aprender de estos capítulos, hay mucho contenido. Tenemos Hechos del 16 al 21. Eso es lo que vamos a aprender durante esta semana. Pero para empezar esto, me gustaría que nos fuéramos un momento al capítulo 15, que nos va a ayudar a entender cómo es que todo este viaje se va a desprender. Y empezamos en el capítulo 15, en el versículo 36, donde vemos que Pablo le está hablando a Bernabé y le dice, bueno, ¿qué te parece si nosotros vamos y empezamos a visitar a todos aquellos a los que ya les habíamos predicado para ver cómo va su proceso? En esto Bernabé se ve que no coloca ningún tipo de problema, sino que dice, ok, hagámoslo, pero quiero llevar a Marcos. Así que Pablo le dice, pero ¿cómo vamos a llevar a Marcos si en el viaje anterior básicamente nos abandonó? No, yo no quiero que él vaya, pero vámonos por un momento al versículo 39. Miren lo interesante que sucede. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se apartaron el uno del otro, y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, partió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y anduvo por Cilia y Cecilia. Queridos hermanos y jóvenes, ¿no les parece curioso que el inicio de este viaje que el Señor está encomendando empiece de una manera problemática? Dice que ellos estaban en desacuerdo, Pablo no quería que Marcos fuera. Y tal vez para nosotros como lectores podríamos a simple vista decir, este viaje va a ser un viaje fallido. Ellos ni siquiera estaban de acuerdo, no empezaron el viaje con un buen espíritu. Pero aquí nos damos cuenta de dos cosas. Uno, estos hombres seguían siendo hombres, naturales, imperfectos como nosotros. Y dos, y más importante que esto, esta es la obra del Señor. No es nuestra obra. A pesar de la problemática que ellos estaban teniendo, el Señor no iba a dejar de cumplir sus propósitos solo porque ellos fueran imperfectos. La obra del Señor se cumple. Y obvio, sería mucho mejor si no hubiera altercados entre nosotros, pero siempre se cumple la voluntad de Él. Y aquí lo vamos a empezar a ver. Y atravesando a Frigia y a la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar por la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitania, pero el Espíritu no se los permitió. Muy bien, inician el viaje y han caminado ya muchas millas y parece ser que a cada lugar al que quieren entrar y quieren llegar a predicar, el Espíritu les dice que ahí no es. Quiero que por un momento vean este mapa que les voy a dejar en la pantalla. Ya habían recorrido bastante y estaban tratando de entrar a cada una de estas ciudades, pero no se les era permitido por el Espíritu. ¿Se les hace familiar esto? ¿No creen que en nuestras vidas algunas veces nos ha pasado así? Tenemos un muy buen plan y decimos, así lo ejecutaremos. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello y lo vamos a hacer a esta perfección. Y entonces cuando llegamos entendemos que ahí no es donde debemos estar. Entonces viene otra idea a nuestra cabeza, la creamos, la formamos y entonces partimos para allá. Esto puede ocurrir mucho con alguna relación que queremos tener, un nuevo proyecto que queremos sacar, tal vez un emprendimiento, tal vez una forma de dictar una clase cuando la estamos preparando, tal vez estamos a punto de mudarnos de casa o de ciudad y estamos tratando de hacer todo esto con una mira y el Señor parece que nos conduce a un lugar diferente. Para estos hombres hubiera sido muy fácil decir, ¿sabes, Señor? Estamos cansados de caminar, estamos cansados de tocar puertas y que nos digas que aquí en definitiva no es. Ya no sabemos qué hacer, mejor nos devolvemos. Y me gustaría que nos detuviéramos aquí un poco y nos adentráramos más en esto de, pero estoy haciendo la voluntad del Señor, estoy tratando de hacer lo que el Señor quiere, pero parece ser que no me están saliendo bien las cosas. La historia nos va a reflejar eso. A estos hombres tampoco les estaba yendo tan bien, pero las bendiciones del Señor, queridos hermanos y jóvenes, rara vez vienen sin alguna dificultad genuina o un desafío desalentador. Ese es seguramente el mensaje de las tentaciones cuando Jesucristo estuvo en el desierto, cuando después de un periodo prolongado de fortalecimiento espiritual e iluminación que él tuvo, el Salvador tuvo que enfrentar al diablo mismo. Y así, en una línea paralela, nosotros ocasionalmente experimentamos desafíos y dificultades en nuestras vidas que parecen nunca resolverse sin importar cuánto nos esforcemos y tal vez sin importar cuánto pidamos la ayuda del cielo.
Y bueno, tal vez después de estas palabras podríamos decir, bueno, ¿y por qué sucede eso si estamos tratando de hacer las cosas buenas, las cosas del Señor? Bueno, queridos hermanos, porque estamos en la naturaleza de la mortalidad. Y esa, como lo vemos en cada una de las escrituras, es realmente la prueba del discipulado. Y estos hombres nos enseñan cómo soportar a través de las pruebas del discipulado sin perder la fe, sin perder y sin dejar de esforzarse por colocar esfuerzos que los llevarán a la meta final, a agradar a nuestro Salvador. Muy bien, continuemos con el versículo 10 que trae cosas bastante interesantes. Y después que vio la visión, enseguida procuramos partir hacia Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Este versículo tiene cosas bastante interesantes. Empecemos por el hecho de que esta es la primera vez en 16 capítulos que Lucas se nombra a sí mismo en primera persona dentro de los capítulos. Aquí vemos que él dice procuramos. Él estando parte, vemos cómo en este pedazo de la historia Lucas se une al grupo para acompañarlos. No durará mucho con ellos, pero es interesante que por fin estamos viendo a Lucas aquí introducirse en la historia. Muy bien, lo siguiente es que me gustaría que viéramos este versículo desde una perspectiva un poco diferente. Lucas nos dice que Pablo tiene esta visión de ir entonces a Macedonia, pero ¿notan lo interesante aquí? Lucas ni las otras personas que iban con Pablo tuvieron esta visión, no tuvieron necesidad de tenerla. Pablo ya la había tenido y ellos, como buenos seguidores, le siguieron. He escuchado esta frase que dice que los grandes líderes hacen grandes cosas porque tienen grandes seguidores. Y aunque a veces nos enfocamos mucho en lo que es el líder y tal vez sentir admiración por ellos de una manera positiva, a veces nos olvidamos de esos buenos seguidores, de esos buenos discípulos que van junto al líder. Creo que este versículo nos enseña que tal vez si en este momento estamos teniendo algunas dificultades con la forma en la que lideramos, podemos tener un ejemplo perfecto. Y ese es Jesucristo. Así que si tal vez tenemos dificultades en nuestra forma de liderar, podemos retroceder un poco y mirar a aquellos que son buenos discípulos o al mismo Salvador y emular sus características. Y eso nos convertirá seguramente en muy buenos líderes. Zarpando pues de Troas navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la ciudad principal de esa parte de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. ¿Pueden ver el patrón? Queridos hermanos, se les dice a ellos, se les dice por medio de Pablo que vayan a cierto lugar. Están ahí y entonces entran a Troas. Luego dice que después de Troas van y navegan hacia Samotracia y luego entonces van a Neápolis y luego entonces van a Filipos. Allí se quedan unos buenos días y no encuentran a esas personas que estén listas para recibir el Evangelio. No había personas esperándolos con carteles diciéndoles aquí queremos que nos prediquen. Parece que a pesar de seguir el camino que el Salvador les estaba indicando, que el Señor les estaba indicando, parece que no había frutos. Y aquí volvemos a aprender una gran lección. A veces nuestros caminos no serán los caminos del Señor, pero en este caso sí eran los caminos del Señor. Esto era lo que el Señor le había enviado a Pablo para que fueran y predicaran allá, pero parece ser que no estaban saliendo las cosas. ¿Por qué sucede esto? Queridos hermanos, muchas veces seguir al Señor cambiará nuestras vidas. Y es que yo en lo personal he visto cómo mi mundo ha cambiado completamente por seguir al Salvador. A veces creeremos que lo que estamos haciendo realmente no tiene ningún propósito, que nadie lo estará valorando, que las millas y millas que hemos recorrido en estos diferentes caminos realmente no tienen ningún fruto. Pero cuando confiamos en que nuestro Salvador y nuestro Padre Celestial conocen todas las cosas y hacemos lo que ellos hicieron, seguimos su ejemplo de creer, tener fe, ser valientes y perseverar hasta el fin, entonces lograremos el éxito, lograremos hacer la voluntad de nuestro Padre, que eso será en beneficio de nosotros, con grandes bendiciones de los cielos. Ellos lo que podían hacer era continuar, caminar, buscar y encontrar. Y ahora viene la parte del Señor, transformar el corazón. Miren solo este pedazo que dice, y el Señor le abrió el corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Señor los guió todo este camino para llegar a esas personas que Él tocaría el corazón de ellas para que pudieran escucharlos, prestarles atención y luego convertirse mediante eso.
Y muy bien, queridos hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, eso ha sido todo por nuestro Ven Sígueme Express. Espero que les haya gustado mucho. Hoy pudimos aprender diferentes cosas. Tal vez la historia nos llevaba por ese camino de predicar y eso era lo único que íbamos a ver, pero hoy pudimos hablar acerca de que esta es la obra del Señor, de cómo Él puede hacer las cosas imposibles posibles, de cómo yo debo trabajar para que esto se efectúe, cómo la ley del esfuerzo realmente tiene que estar en mi vida y cómo al final el Señor hará los milagros necesarios para mí y para los que me rodean. Recuerden vivir el Evangelio. Nadie dijo que sería fácil y tal vez tendremos que recorrer muchas millas, pero gracias al Salvador, esas millas se pueden convertir en paz, bendiciones y en cambio para nosotros. Así que no es imposible. Nos vemos la próxima y esta noche. Los amo. Bye.